Hablamos ahora del escenario preelectoral en la provincia de Córdoba de cara a las elecciones del 25 de junio y vamos a ver cómo está el panorama de la recta final de las campañas de los distintos candidatos, de las fuerzas principales, pensando en lo que va a ser este acto electoral y también después hablaremos del contexto nacional. Pero ya para comenzar nos acompaña Cristian Boutier, quien es analista político y titular de CB Consultora de Opinión Pública. Cristian, gracias por acompañarnos, es un gusto poder charlar con vos. Con Roberto Bernat te saludamos, sabemos que estás de viaje, bueno, vamos a priorizar este diálogo telefónico, gracias por atendernos. Imaginamos, Cristian, que con mucho trabajo en esta recta final de campaña y vamos a meternos en la elección en Córdoba. Ya estamos en los últimos días de cara a esta elección del 25 de junio. ¿Qué lectura haces de cómo llegan las principales fuerzas de cara a estos comicios? Bueno, a ver, una elección que en términos generales coincidente a lo que ha sucedido, excepto la del 2019, que ha sucedido en otras elecciones, digo, dos fuerzas sólidas, el oficialismo y Juntos por el Cambio, con Luis Juez, prácticamente polarizando la elección. El resto de las fuerzas no tienen ningún grado de injerencia, más allá de proyectar, meter a algún legislador, pero con un muy bajo margen de intención de voto. Y en términos generales, observando que en ningún momento hubo un quiebre de tendencia. Quien iba primero siempre fue primero y posiblemente llegue primero, porque ese quiebre de tendencia no lo vemos ni lo proyectamos. Y quien va segundo, más allá de la diferencia más o menos, va a terminar segundo. Martín Yarlora está primero. ¿Qué diferencia se está barajando por estos días entre ambas fuerzas? La última medición nos dejó 8 puntos de diferencia entre ambas fuerzas. Bien. 8 puntos de diferencia, con una mayor diferencia en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, y con una menor diferencia en el interior de la provincia, con zonas como por ejemplo el departamento de Río Cuarto, donde incluso Luis Juez tiene posibilidades de ganar ese departamento, o el departamento tercero arriba, por ejemplo. Claro. Pero el gran desafío, obviamente, creo yo, de Juntos por el Cambio, es contrarrestar el enorme diferencial que saca en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, por lo que representa naturalmente electoralmente estos distritos. Claro, ¿y qué análisis hacemos de esto, teniendo en cuenta que hemos visto campañas más cortas, particularmente el oficialismo intentando marcar una continuidad de lo que es la gestión de Schiaretti, tratando de presentar un futuro esperanzador de continuidad? ¿Qué lectura hacemos de lo que fueron las campañas de ambas fuerzas, las estrategias en este plazo que hemos visto hasta ahora? Sí, yo creo que son campañas absolutamente cautas. Comparadas a otras campañas de otros tiempos, son absolutamente cautas. Claramente la gestión municipal tiene imagen positiva superior a negativa, la gestión provincial también. Eso genera una sinergia y una base electoral para marcar esa continuidad. Luis Juez tiene una mayor aceptación y mayor intención de voto en el interior y no en la capital, donde justamente fue su experiencia ejecutiva, y ahí es donde genera una grieta. Digo, los vecinos de la capital que lo recuerdan, tenés una parte, la mitad lo recuerda bien y la mitad lo recuerda mal, y ese es un límite para el propio Luis Juez. Claro. En contraposición a Martín Yarlora, que hace poco justamente de la gestión como estrategia de campaña. Digo, la gestión que hizo en San Francisco, la gestión que hizo en la ciudad de Córdoba, después de una mala gestión que tuvo el propio Ramón Mestre, y había una continuidad. Digo, porque la de Giacomino fue muy mala, la de Mestre fue mala, y justamente aparece la de Martín Yarlora con mayor diferencial de imagen positiva que negativa. Eso no es algo que lo veníamos viendo a corto plazo, lo vemos desde hace tiempo cuando empezamos a medir en los rankings de intendente y rankings de gobernadores, donde vemos que el capitalino hace una valoración. Bueno, a ver, en el marco de que se provincializa el discurso en base a las obras y los proyectos, ahí está el plusvalor que hacemos por Córdoba. Cuando se nacionaliza el discurso, producto de lo que sucedió entre Schiaretti, Larreta y Juez, yendo a la ciudad de Buenos Aires para justamente interpelar esa potencial unión entre Schiaretti y parte de Juntos por el Cambio, le permitió a Luis Juez sacar de que hacemos por Córdoba desde la provincialización, desde el discurso de las obras, del proyecto, y llevarlo más a la zona de confort de Luis Juez. Pero bueno, no fue algo que perduró, fue algo absolutamente efímero, y por eso vemos de que no hay quiebre de tendencia. Se puede haber achicado un poquito la diferencia, pero no hay quiebre de tendencia. ¿Y qué puede pasar? Recién Roberto en su columna hablaba de la participación del electorado, de que la gente vaya a votar.
¿Qué lectura hacen en cuanto a el interés de la gente por ir a votar, teniendo en cuenta que la sociedad hoy se siente un poco alejada de lo que pasa a nivel político, con sus problemas, y el nivel de voto en blanco, ¿no? De la gente que por ahí no está atraída por ninguna de las propuestas? Bueno, en base a lo que estamos viendo con otras elecciones, de las que no sucedieron en otras provincias, básicamente, posiblemente el voto en blanco se mantenga a los niveles tradicionales. Bien. Pero sí hay muchísimo ausentismo. Porque ya justamente se perdió el miedo a la potencial multa o lo que pueda suceder en caso de no ir a votar. La gente ya directamente, si hoy lo votó en blanco, se queda en su casa y no vota. Entonces, no vemos altos niveles de voto en blanco, la apatía está, pero vemos ausentismo y hay altísimas posibilidades de que vayan menos electores que fueron en 2019. Mirá vos. Ahora, vos decías recién de que la jugada que quiso hacer Larreta con Schiaretti, que provocó el enojo, para mí, muy justificado del juez, ¿no fue una intromisión perversa? Y el cordobés tiene el cordobesismo muy acendrado en su interior. ¿No lo perjudicó eso al gobierno provincial? Porque lo victimizó a Luis Juez. Yo, según he oído yo por la calle y por amigos, que eso le dio algún impulso para arriba, Juez. Sí, justamente, al sacar el eje de la provincialización de la campaña y nacionalizarla, le dio lo llevó a Juez a su zona de confort. A ver, a Juan Schiaretti no lo afectó la intención de voto en Córdoba para presidente, mantiene los mismos niveles. Sí. No lo afectó a Yarlora, sí lo afectó a Juez. Digo, Juez tuvo un salto interesante en intención de voto, polarizando más la elección. Para que se entienda y para ser transparente, hace 20 días la diferencia es de 13 puntos, hoy la diferencia es de 8 puntos. Claro. No ha bajado Yarlora, ha crecido Juez y ha polarizado la elección. No vemos a Yarlora por debajo de los 43 puntos, no vemos a Juez por arriba de los 40, por ende, se puede checar la diferencia, pero nunca vamos a ver un quiebre de tendencia. Claro, no vamos a ver una definición peleada de una elección. O el salto, ¿no? El salto de que Juez esté arriba. Y en el orden nacional, ahora que se cerraron las alianzas, ¿cómo la ves? Veo que tienen problemas ambas fuerzas. Sí, yo creo que estamos en una situación absolutamente crítica por lo abstracto de las principales fuerzas. No hay una claridad como había en 2019, ya para esta época. El Frente de Todos está en una... ¿Convulsión? Sí, está en una circunstancia muy paradigmática para lo que es el peronismo, en términos nacionales. Y básicamente lo que vemos es un escenario de tercio, porque en la medida que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no se ordene, Javier Milei, más allá de lo que sucede en las provincias, que han transparentado algo interesante. Digo, las elecciones provinciales con los candidatos de Javier Milei han transparentado que la fuerza libertaria como motor electoral no existe. O sea, es una militancia netamente digital, netamente ficticia, pero después cuando te necesitas llevar esa militancia en carácter terrenal, movilizar, digo, afrontar una elección como se debe afrontar, esa fuerza no existió. Pero me parece que es un error, porque los niveles de intención de voto de Milei se mantienen, es un error auditar electoralmente a Milei sin que Milei esté en las boletas. Es una apreciación personal, o sea, podemos ver que Milei va a tener que trabajar muchísimo para que su intención de voto que tiene en este momento sea transparentado en las zonas y principalmente los distritos donde claramente necesitas tener fiscales y estructura. Hablamos del conurbano bonaerense, hablamos de las provincias del norte, hablamos de distritos donde necesitas tener fiscales, si no, los ejemplos están a la vista. Lo que pasó en La Rioja, lo que pasó en Tucumán, lo que pasó, y lo que le puede llegar a pasar al conurbano bonaerense, si no tiene fiscales. Pero Javier Milei sigue siendo protagonista en la medida que sigue capitalizando ese desencanto. A ver, Javier Milei tiene la misma intención de voto que tuvo el voto bronca en 2001, en la elección legislativa del 2001. Recordemos, en Provincia de Buenos Aires el 24% votó en blanco o votó con nulo su voto o fetas de salame. Bueno, hoy tiene un referente, se llama Javier Milei, y hay que ver si justamente tiene estructura para poder mantener ese poder electoral. Claro, y en ese contexto electoral a nivel nacional,
Hoy Juntos por el Cambio aparece como con una chance cierta de poder ser gobierno. Falta mucho, puede pasar mucho en este tiempo, obviamente, sobre todo en la Argentina. Y hay diferencias internas, obviamente, por eso se van a llevar adelante las PASO, pero ¿cómo analizás vos los liderazgos hoy más fuertes, que son los de Bullrich y Larreta, dentro de Juntos por el Cambio? Mira, a ver, creo que los dos tienen un plus y una contra. El plus de Bullrich es haber capitalizado el ala dura de Juntos por el Cambio, haberle dado referencia y autorreferencia, donde en distritos como Córdoba le saca una amplísima diferencia a Horacio Rodríguez Larreta, pero también con las limitaciones que tiene ser núcleo duro. No, te aporta un piso electoral interesante, pero te aporta un techo también. Y en el marco del balotaje los techos son importantes. En el marco de una PASO, los pisos son importantes. Mientras que Larreta parte un piso mucho más bajo, tiene un techo un poco más alto que Bullrich, pero con las limitaciones propias de que se le está desmoronando su bastión, que es el conurbano bonaerense. En la medida que él no pueda tener alineados los intendentes que le aportan un diferencial en lo que representa el 25% de los votos del país, el conurbano bonaerense, la primera y la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, es el 25% de los votos de todo el país y el 70% de los votos de toda la provincia de Buenos Aires. Claro. En la medida que los intendentes empiezan a coquetear con Patricia, bueno, está teniendo un problema, porque no hay forma que contrarreste lo mal que le va a ir en provincias como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza, o prácticamente todo el país. Claro. Bueno, Cristian, ya no tenemos más tiempo, te dejamos seguir de viaje. Gracias por atendernos y sin dudas que estaremos hablando más adelante en este año electoral porque hay mucha información en torno a qué puede llegar a pasar en cada una de las fuerzas en los distintos distritos. Gracias, Cristian. Por favor, a disposición. Gracias a ustedes.